En este problema nos dan dos aplicaciones lineales, nos dan un valor propio lambda de f, un valor propio mu de g, y nos preguntan si la suma de lambda y mu es valor propio de f más g. Si uno no sabe la respuesta, pues tiene dos opciones, o empezar pensando que va a ser cierto e intentar probarlo, o empezar pensando que va a ser falso e intentar buscar un contraejemplo. Voy a empezar intentando probarlo y voy a ver si llego a dificultades, lo cual me hará pensar que la respuesta es que va a ser falso y me hará pensar en un contraejemplo. Entonces, si quisiese probarlo, lo que haría sería escribir de qué partimos, escribir a qué queremos llegar y ver qué podemos hacer. Vale, que lambda sea valor propio de f quiere decir que existe un vector v en v menos el 0, tal que f de v es lambda v. Que mu sea valor propio de g quiere decir que hay otro vector v' en v menos el 0, tal que g de v' es mu por v. Y queremos ver si existe un vector, digamos, v segunda en v menos el 0, tal que f más g de v segunda es igual a lambda más mu por v. Vale, entonces uno puede probar distintas cosas, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer es buscar este segunda. Pues un candidato natural a v segunda, pues podría ser el v más v'. Vamos a ver si eso funciona. Si hacemos f más g de v más v', esto es igual, por definición de f más g, esto es igual a f de v más v' más g de v más v', y ahora, por ser f lineal, el primer sumando es f de v más f de v'. Por ser g lineal, el segundo sumando es g de v más g de v'. Y ahora a ver qué podemos decir sobre cada uno de estos cuatro sumandos. F de v, muy bien, lo sabemos, es lambda v. Más f de v'. ¿Sé cuánto es? No. Sé cuánto es g de v', que es mu por v', por cierto. Pero f de v' no tengo ni idea. No sé cómo calcularlo. Luego, g de v. Pues sobre g lo que conozco es g de v', pero g de v tampoco vemos cómo calcularlo. Y más g de v'. Este sí lo sabemos. Este es mu por v'. Con lo cual, esto es lambda v más mu por v' más dos cosas que no sé calcular. En resumen, que así no llego a ningún sitio. Es decir, no sé calcular cuánto es f más g de v más v'. Entonces uno puede pensar, bueno, pues vamos a ver si funciona tomar como v segunda v, por ejemplo. O vamos a ver si funciona tomar como v segunda v'. Bien, estos son intentos que uno puede hacer, pero verá que no llega a nada. Entonces, cuando se intenta probar algo y no se ve cómo progresar, es motivo para pensar que lo que se está intentando probar es falso, y entonces en el siguiente vídeo vamos a pensar en cómo encontrar un contraejemplo.